mi nombre es Lady Reyes, bienvenidos a este podcast. En este espacio, estudiantes de medicina opinaremos acerca de la película llamada La ballena, desde una perspectiva del pensamiento crítico, y asimismo abordaremos los 7 elementos del conocimiento. Principalmente hablaremos del escepticismo presentado por mí, subjetivismo y las 3 posturas ante la realidad presentados por Diana Paola Gastelum, relativismo por Diana Urquídez, idealismo por Jimena Gagiola, realismo por Camila Pastor y las operaciones del intelecto por Samara Estrada. Comencemos. A grandes rasgos, La ballena es una película del director Darren Aronofsky, estrenada el 9 de febrero de 2023. En esta cinta se cuenta la historia de un solitario profesor de inglés que padece de obesidad mórbida y vive recluido, quien intenta reconectar con su hija adolescente para obtener una última oportunidad de poder redimirse. Principalmente para comenzar a relacionar los 7 elementos del conocimiento con la película de La ballena, debemos de conocer en qué consiste cada uno de estos. El primer elemento es el escepticismo, una teoría del conocimiento que considera no hay ningún saber firme ni puede encontrarse ninguna opinión segura. Es decir, este nos afirma que la verdad no existe, pero aunque existiera, el ser humano sería incapaz de poder conocerla. En definitiva, esta teoría es una postura que nos lleva a cuestionarnos diversos hechos o situaciones, exigiendo pruebas o demostraciones a modo de evidencia, a modo de poder evidenciar lo que está sucediendo. Relacionando esta doctrina con la película, nos podemos dar cuenta que sí hay cierta relación. Por ejemplo, en el ámbito de la religión, tenemos a este personaje Thomas, quien llega a la vida de Charlie como un salvador y nos habla de la Biblia y de Dios, pero tenemos a otros personajes que nos indican desde su postura que Dios no es la verdad, y si fuera así, lo conoceríamos como tal. El personaje del que hablo es Ellie, quien, en mi opinión, llega a adoptar una postura escéptica debido a lo que vivió, es decir, que ella necesitaba respuestas y no creía que Dios las tuviera o pudiera salvarlos. Ellie sentía un gran resentimiento hacia su padre y el mundo, por lo que no podía creer fácilmente, pero era una persona muy inteligente y buscaba pruebas de las cosas. Un ejemplo de esto es cuando se dio cuenta que Thomas no era lo que decía ser y no pertenecía a Nueva Vida. En conclusión, y desde mi perspectiva, Ellie era una persona escéptica porque no creía o fingía creer todo lo que ocurría en su entorno, por lo que adoptaba esas malas actitudes y cuestionaba lo que ocurría con su padre. Bueno, Ellie es un personaje que de cierta manera se adopta a esta doctrina, mas sin embargo me gustaría hablar de otro personaje que puede ser incluido aquí en el escepticismo. Me refiero a Charlie, quien busca la verdad de las personas y nos estimula a ser cautos en la aserción de la verdad y a buscar los fundamentos de nuestro conocer. Charlie en todo momento busca la verdad de las personas, busca que las personas sean sinceras y él también trata de serlo con los demás. Mi nombre es Diana Gastelum y yo les voy a hablar desde el punto de vista del subjetivismo en la película La ballena. Como ya conocemos, el subjetivismo consiste en que la base de todo conocimiento de la verdad depende de cada individuo. Entonces, para hablar desde el punto de vista del subjetivismo de Charlie, él lo que hacía era no atenderse. Él no se atendía, él no recibía atención médica de nadie por ahorrarse todo ese dinero para después dárselo a su hija. Para llegar al punto del subjetivismo nos enfocaremos en la escena donde Liz, hermana de Alan, expareja de Charlie, le comenta a Charlie que él debería de ir a un hospital y recibir atención médica, ya que él sufre de obesidad mórbida. Entonces, cuando Liz le menciona esto a Charlie, Charlie le dice que no. Charlie le dice que no tiene el dinero para financiar la atención médica que él necesita, cosa que no es verdad, porque él lo que hacía pues era ahorrar ese dinero, juntarlo para después dárselo a su hija. O sea, porque Charlie sentía demasiada culpa por haberla abandonado cuando ella tenía 8 años. Entonces él lo que quería era como mejorar un poco la relación que él tenía con ella. Esto que hizo Charlie puede ser muy egoísta para algunas personas, puede estar muy mal, pero en el punto de vista de Charlie, él lo miraba como lo que él debía de hacer, ya que él sentía demasiada culpa, ya que pues abandonó a su hija. Entonces para él, lo que él estaba haciendo estaba muy bien. Para él, lo que él estaba haciendo era lo correcto, para él era lo que debía de hacer.
Entonces, en el punto de vista del subjetivismo de Charlie, eso estaba bien. Hola, mi nombre es Diana Urquídez y les voy a hablar sobre el relativismo en la película de La ballena. Antes de comenzar, me gustaría definir bien qué es el relativismo y cómo este se diferencia del subjetivismo. El relativismo es una postura del conocimiento que sostiene que la verdad depende de otros puntos de vista, ya sean puntos de vista culturales, sociales, personales, etc. Lo que es verdad para unos, para otros no. Y he aquí las palabras claves, unos y otros. El relativismo es una postura colectiva, por lo que podemos decir que es una consecuencia del subjetivismo. Mencionábamos anteriormente que el subjetivismo dice que la base de todo conocimiento de la verdad depende de cada individuo, es decir, que cada quien tiene su verdad individual. Y el conjunto de verdades individuales van a dar una verdad colectiva, que va a ser estudiada por el relativismo. Quiero abordar el relativismo desde una frase que, aunque es muy cortita, la considero muy importante en la película y que forma parte también de una escena muy importante. La escena de la que les estoy hablando ocurre justo después de que Charlie se da su atracón y llega Thomas a su casa a comentarle que Ellie lo ha ayudado a que sus padres lo encuentren. Después de que le comenta esto, intenta ayudar a Charlie leyéndole unos pasajes de una Biblia que pertenecía a Alan. Charlie se ve muy afectado por esto y comienza a decirle a Thomas lo siguiente. Yo no era así de grande, ¿sabes? Y aunque nunca fui considerada una persona atractiva, Alan me consideraba hermoso. Alan me consideraba hermoso. Es una frase que tiene una carga bastante grande y un peso bastante grande en Charlie. Y lo quise abordar desde este punto porque la belleza es un concepto relativo. Nosotros sabemos que cada uno tiene su propio concepto de lo que es y lo que no es bello, lo cual es un concepto subjetivo. Sin embargo, nosotros compartimos contexto con muchísimas otras personas. Y esto de que compartamos un contexto va a dar lugar a que tengamos una idea similar de la belleza, lo cual la convierte ahora en un concepto relativo. Entonces, cuando Charlie dice esto, nos está dejando ver mucha carga cultural, social del concepto de la belleza y de este concepto que tiene su entorno, mismo entorno que le hace saber a Charlie que es una persona poco atractiva y que es una persona que incluso lo llamaron asqueroso. Entonces, en este punto de la película, podemos ver cómo tanto el entorno de Charlie como el propio Charlie comparten una idea relativa de la belleza. Charlie lo toma para sí mismo y deja que le afecte, disminuyendo su valor como persona, pues no se considera atractivo, no se considera bello. Y la única persona que lo consideraba así, falleció. Esto es muy fuerte y nos da mucho espacio para reflexionar sobre qué es lo que consideramos bello y cómo dejamos que esto afecte nuestra propia percepción y la percepción y el trato que le damos a los demás. Hola, soy Jimena y vengo a hablarles desde una postura más idealista. Yéndonos un poquito más para atrás, todo esto empezó porque su pareja, a la causa de los mismos prejuicios que tiene la sociedad, terminó quitándose la vida por ser una pareja homosexual. Su trastorno ya había llegado al punto en el que Charlie no podía ni su propio peso. Esto le llevó el miedo al rechazo de las demás personas y decidió terminarse encerrando y perdiéndose del mundo exterior. Al final, Charlie terminó perdiendo la vida, ya que logró hacer lo que él tanto deseaba, que era conseguir otra vez el perdón y el contacto de su hija. Si nos vamos desde un punto más idealista, podemos decir que los prejuicios de la sociedad son tan graves que pueden hacer que uno mismo termine muriendo, quitándose la vida, suicidándose sin darnos cuenta. Y cuando menos pensamos, ya sucedió. Yo los invito a todos a que seamos un poquito más empáticos y pensemos antes de hablar, porque hay veces que no logramos medir el daño que les hacemos a la sociedad, a nuestros amigos, a nuestros conocidos,
y terminamos haciendo que se quiten la vida, como en esa triste historia que acabamos de platicar. Hola, muy buenos días, tardes o cualquier hora que estén transmitiendo este podcast. Mi nombre es Camila y les voy a compartir un punto crítico desde una perspectiva realista de la película La ballena. Pero es de suma importancia que primero comencemos con qué es el realismo y cuál es en sí su principal objetivo. El realismo siempre va a defender la posibilidad de acercarse a la verdad y a un mundo exterior, aunque sabe que no va a poder agotar la verdad ni conocer con absoluta precisión lo que es la realidad. Este nos va a explicar la importancia del sujeto a conocer y el sujeto que conoce. El realismo va a estar basado en lo que uno cree y se convence. Sin embargo, no quiere decir que esto sea lo que es, o la realidad. El idealismo trae un segundo problema, y este está relacionado con el realismo, el cual es que no responde al anhelo siempre presente en el ser humano. En el fondo, toda persona tiene sed de autenticidad, quiere la realidad, y la realidad existe, y nos interesa conocerla. No nos da igual. Es importante el sujeto que conoce, pero no es menos importante el objeto por conocer. Ahora sí, para iniciar a relacionar los personajes de la película de La ballena con el realismo, me pareció encontrar al personaje perfecto para eso, y es Liz, hermana de la expareja de Charlie que falleció. Liz está muy consciente de la realidad que está viviendo y de las cosas, aunque cruelmente, objetivas. Ella está en pleno conocimiento que Charlie está a punto de morir, que su sobrepeso lo ha llevado a tener severos problemas de salud que lo llevarán a este suceso. Ella está consciente que la presencia de Ellie, hija de Charlie, altera el estado de salud en el que él se encuentra, y que aunque esté intentando enmendar sus errores, es demasiado tarde y solamente se está causando daño. Liz sabe que Charlie necesita ir al hospital y que éste, negándose, solo está esperando al momento de su muerte. Liz está consciente de la vida que está viviendo y que en algún momento u otro las cosas cambiarán, y no especialmente para bien. Ella está en su realidad y no la idealiza para su comodidad. Mi nombre es Diana Gastelum y yo les hablaré desde el punto de vista de las tres posturas ante la realidad. Primero, para comenzar, el realismo. Hay un claro ejemplo que está muy marcado en toda la película, que es el hecho de que Charlie siempre supo que iba a fallecer. Charlie siempre fue consciente de que él iba a morir, ya que él no se cuidaba, él no recibía atención médica, él no hacía nada para evitar eso. Entonces el claro ejemplo de este es el hecho de que Charlie siempre supo que él iba a fallecer. Para proseguir tenemos el idealismo. Un ejemplo de ello sería el hecho de que Liz, la que cuidaba a Charlie, nunca quiso que hubiera comunicación entre Charlie y Thomas, que era el misionero de Nueva Vida, ya que ella siempre culpó a la religión de la muerte de su hermano, del suicidio de su hermano, ya que él se suicidó por el hecho de que estaba muy deprimido por el rechazo de su religión, de la iglesia y de su familia. Entonces, pues Liz siempre culpó a la religión, culpó a todo. Entonces, como Thomas era de esa religión, ella nunca quiso que hubiera comunicación entre Charlie y Thomas. Entonces, pues por sus ideales, ella jamás quiso que... Ella culpó siempre a su religión. Y por último tenemos el subjetivismo. Un ejemplo de ello podría ser que Liz alimentaba a Charlie con comida chatarra. Ella a lo mejor no lo vio de la manera en que pues le está haciendo mal, sino que lo está alimentando, pero en sí lo que ella estaba haciendo era estar perjudicando más la condición en la que estaba Charlie, ya que Charlie tenía obesidad mórbida. Entonces ella le daba comida pues chatarra, muy procesada. Entonces pues empeoraban su condición en lugar de hacerlo mejorar. A lo mejor para ella solamente lo estaba alimentando, pero en sí para su condición la perjudicaba. Hola, yo soy Samara y les voy a hablar sobre la película de Wire desde la operación intelectual. Bueno, al final Ellie reprueba pues la materia por el escrito que hizo su padre, ya que hizo un escrito de la ballena jorobada de cuando Ellie estaba chiquita, copió totalmente el resumen y reprueba.
¿a qué vamos con esto? Charlie lo hace para que vea que ella es excelente, que ella sabe escribir, que no es su culpa que los profesores no quieran una visión realista de las cosas desde el punto de vista de una persona individualista. Entonces lo que pasa es que Ellie se enoja con Charlie y Charlie le dice, pero es que mira, es que es perfecto, que no sé qué, que bla bla bla. Y Ellie le dice, ¿por qué me haces esto? O sea, porque siempre arruinas mi vida, que no sé qué. Al inicio de la película Ellie le pide a su padre que se pare. En este momento de la película es la última parte de la película, entonces el padre le dice a Ellie que lea el escrito. Ellie le lee el escrito y mientras le lee el escrito decía algo así como que el autor lo único que quiere es salvarnos de su tristeza por un momento. En el escrito se puede ver eso, pero en realidad da asco, y como que eso motiva a Charlie a pararse. Entonces Charlie se para, su hija lo mira, ve que se para y realmente Ellie siempre se preocupó por él. Ellie siempre intentaba que comiera lo menos posible. Ellie le decía, párate, tú puedes. En ese momento Ellie quería ir a buscar ayuda, su padre no quería que le buscaran ayuda. Y al final logra su cometido a Charlie, que es que ella se dé cuenta que es perfecta, grandiosa y que sabe escribir excelente. Y que es lo único bueno que Charlie ha hecho en toda su vida, porque Charlie se odiaba a sí mismo. Entonces, sí, en eso termina la película. Podemos tener la conclusión de que todos tenemos unos puntos distintos de nuestro realismo o de operaciones inteligentes distintas. Por ejemplo, Charlie, su realismo era que él era obeso, asqueroso, que nadie lo quería, que él debería morir, que él ya no tenía nada que hacer ahí, entonces él comía y se atacaba a él mismo. Él nomás se hacía daño y lo último que quería era morir y que Ellie supiera que él siempre la amó y que él siempre iba a estar para ella y que él le había dejado como un dinero para ella, para toda la vida. Y pues así. Ellie, la realidad de Ellie era que ella odiaba a su padre. Ella odiaba a su padre por todo lo que le había hecho. Al final lo terminó queriendo de algún modo. Siempre se preocupó por él. Pero en conclusión ella lo odiaba. Y pues ya. La realidad de la madre de Ellie era que su padre nunca estuvo para Ellie. Que él la abandonó por otro hombre. Que nunca estuvo en su vida. Y que no quería que conociera a Ellie porque le iba a hacer mucho daño. Y luego está Liz. Liz, la realidad de Liz era que ella odiaba la religión. Ella odiaba la religión ya que su hermano había muerto gracias a sus padres por haberlo metido en la religión y porque ellos no podían aceptar todavía que su hijo era como era y pues la odiaba porque no te dejaba ser tú. Y pues quería a Charlie, quería que Charlie viviera, quería que Charlie estuviera mejor. Pero al final como no pudo, decidió darle todo lo que podía darle y para que fuera feliz. Y pues la realidad de Thomas es que la religión no puede todo. La religión está siempre para ti y tú siempre que pidas perdón a Dios y te entres a una religión, vas a estar bien. Entonces esa era la realidad de los personajes que yo consideré principales en nuestra película. Los personajes que rodean a Charlie tienen distintas maneras de agarrar todo de Charlie. Por ejemplo, su mamá pensaba, ¿por qué te haces daño? O sea, ¿qué te pasa? Nos abandonaste. Y la realidad de Ellie, bueno, la manera de ver a Charlie de Ellie era más o menos igual. Era como, me abandonaste. O sea, yo te adoraba, me abandonaste, me dejaste sin nada, no nos dabas dinero, no nos mandabas más dinero del que nos pedían que nos mandaras. Eres un obeso, das asco. Y pues la manera de ver Liz a Charlie era como es el novio de mi hermano, o exnovio de mi hermano. Él lo quería mucho, yo le quiero mucho, quiero que tenga su mejor vida hasta el final, entonces te cuido. Y la manera de ver de Thomas a Charlie es que le daba asco, que él tenía que salvarlo porque él necesitaba ayuda, que tenía que pedirle perdón a Dios por ser homosexual, y pues ya.